Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, sé que hace unos días pues os hice un vídeo más o menos diciéndoos qué recomendaba yo comprar en la tienda del KVK y bueno, hoy voy a estar gastando en este vídeo pues el millón de monedas que tengo acumulado. He estado pensando bastante sobre qué quería comprar y bueno, ahora veréis más o menos por qué he decidido comprar esto y por qué lo voy a hacer. También os quería hablar que bueno, ahora voy a tener que empezar a preparar pues unos vídeos que voy a ir dejando grabados. Esta semana todavía puedo grabar alguno y la siguiente, pero luego voy a tener 2 semanas ahí bastante chungas. Así que voy a estar preparando para esas 2 semanas pues una serie de vídeos, ¿no? Y si veis alguno que estoy hablando de alguna cosa y todavía estoy en el KVK o algún rollo de estos, es porque esta semana voy a estar grabando todos, porque así os voy a dejar por lo menos preparados 2 vídeos cada semana. Y bueno, si luego resulta que saco tiempo puedo grabar alguno más, pues eso que os llevaréis de extra. Así que bueno, tengo ya pensados los temas que quiero grabar y demás, pero si queréis que os hable de algún tema en concreto, pues podéis dejármelo en los comentarios y así pues adelanto esos vídeos, les grabo antes y demás para que les podáis ver con antelación. Y bueno, tengo también pendiente grabar el vídeo acerca de las estadísticas de mi KVK, pero como estáis viendo todavía falta un día y 9 horas para que salgan. Bueno, para que terminemos esta etapa, no sé si lo ponen exactamente cuando termina esta cuenta atrás o si lo van a poner aquí, que es cuando termina la migración y demás. Yo creo que lo ponen cuando termina esta cuenta atrás, es decir, en un día y 9 horas, con lo cual para el vídeo de este fin de semana lo podríais ver. Si no, pues me tocará esperar un poquito más para grabarle. Y bueno, como lo que os estaba diciendo, en este vídeo voy a estar gastando este millón de monedas. Las 6 monedas que tengo aquí he decidido, tras bastante pensarlo, que me las voy a guardar para el siguiente KVK, porque bueno, aún no tengo los que son los materiales para craftear ni el plano del orgullo de Khan ni el sagrado dominio. Y bueno, viendo un poco cómo se plantea el próximo KVK, si vamos a ganar el KVK o si no, es decir, si vamos a obtener alguna monedita más, y también viendo cómo nos lo va a dar Lily las monedas extra, porque se supone que vamos a poder conseguir 3 monedas más por parte de los logros, con lo cual pues quiero también ver cómo se van a conseguir y demás antes de gastarlas, y dado que vamos a poder comprar 2 planos, pues no me urge tampoco demasiado, porque en caso de que necesite 2 planos de estos, pues los voy a poder comprar en el mismo KVK, porque pues 8 monedas sería una burrada para conseguirlas. Entonces, pues bueno, creo que fácilmente podré gastarlas o bien en esta de por aquí, que es lo de arqueros, o bien en esto otro, que es lo de caballería. Así que bueno, dicho esto, esas las voy a guardar y vamos a estar gastando en este vídeo lo que viene a ser el millón de monedas normales. Y bueno, he estado pensando bastante si comprar o no comprar la skin Cae la tarde. Sí que sé que en el vídeo anterior os dije que yo no recomendaba comprarla, ¿vale? Y bueno, yo solo me lo he empezado a plantear en el momento que he visto que tenía acumuladas tantas. En el KVK anterior sí que creo que terminé como con unas 600.000 de monedas o algo así, y me había comprado lo que viene a ser el anillo y el cuerno de furia, el KVK anterior. Entonces he estado echando unos cálculos y creo que se consiguen en el KVK entre lo que viene a ser el Kaukaruak, que en el último nivel sí que dan bastantes monedas, y en el penúltimo, en estos dos dan bastantes monedas. Se consiguen bastantes aquí, y con la tecnología del KVK, que bueno, ahora os voy a enseñar un poquito rápido cómo la llevo, pero bueno, todavía queda un día algo así, entonces conseguiré alguna más, pero tampoco creo que muchas. Aquí veis que esto está prácticamente maxeado todo. Si seguimos avanzando también, y bueno, empiezo a tener algunas sin maxear aquí, que bueno, esta seguramente que sea de las próximas que ponga, porque es de las más baratas que hay. Ya no me estoy fijando en los bonus que dan ni nada, simplemente estoy yendo a las que más rentabilidad por cristales gastados me da, en términos de conseguir más monedas. Estas las tengo al nivel 7 y bueno, ya son bastante caras, que nos cuestan 800.000 de cristales. Así que pues bueno, todavía tendría estas de 720.000 que van a ir antes, y moral mejorada también está bastante bien.
Y bueno, básicamente son estas. Esta estaba parecido, me parece que eran 448.000. Y bueno, ya el resto me va a subir bastante, así que como mucho creo que voy a sacar 2 tecnologías más. Si no me equivoco, a lo mucho 3. Y bueno, básicamente lo que estaba diciendo, entre el Kaukaruak y toda la tecnología tal y como la tengo ahora, que ya estáis viendo más o menos los niveles, este KVK ha conseguido como unas 400.000 monedas. ¿Vale? He estado echando cálculos y consiguiendo unas 400.000 monedas por cada KVK, mínimo vamos a poder comprar 2 planos de por aquí y un KVK 2 y al siguiente KVK 3. Entonces, esto es lo que yo voy a dar prioridad para comprar. Sin embargo, si nos vamos a ver los anillos que ya tengo ahora mismo crafteados 3 anillos, ¿vale? Y tengo otros 2 planos que podría gastar. Como tengo un anillo que ya tiene talento especial, he decidido que sí que me voy a comprar el siguiente plano en tal caso de que empiece pues a darle a despertar a este anillo, que bueno, no es que dé la gran cosa, pero es bastante barato sacar un despertar, tan solo pues son 35 materiales legendarios, con lo cual creo que pronto podría hacer esto y nos da bonus de salud de tropas que me daría un 1.5 de salud, lo cual creo que está bastante bien. En cuanto a cuernos, no puedo comprarle porque ya le tengo comprado y también me faltan bastantes. Creo que me faltaría un plano, si me equivoco nada más. Tengo 3 cuernos, bueno, me faltaría... Como tengo una daga ya hecha, entonces solo me faltarían 3 cuernos. O sea, 3 cuernos para hacer y uno más de comprar, que es el que compraré el próximo KVK porque no puedo comprarle este KVK. Entonces compraré el anillo de la perdición ahora mismo, pero antes quería hacer un gasto que es un poquito más grande y que no os lo recomendé en el vídeo anterior y no lo recomiendo si os faltan que conseguir todavía los 10 accesorios, ¿vale? De primeras para craftearlos. Y bueno, si estáis todavía que estáis empezando en el juego, quizás pues las esculturas legendarias todavía tengan aún mejor valor que comprar cada la tarde. Incluso los materiales legendarios tengan también mejor valor ya en cuanto estamos más avanzados. Pero bueno, creo que tener 1.000.000 de monedas no se tiene cualquier día. Y bueno, me he decidido a comprar Cae la tarde. Cae la tarde la he decidido comprar porque bueno, ahora mismo la skin que estoy utilizando... Ups, no sé por qué he ido aquí. La skin que estoy utilizando viene a ser esta de por aquí, de infantería, que me da un 5% de salud. Creo que es bastante buena porque la infantería en cuanto a la salud está un poquito baja, pero lo que pasa es que yo me he pasado a mixto y ahora mismo utilizo infantería, caballería y arqueros. Entonces, pues bueno, esta me estaría perjudicando un poquito a lo que son los arqueros y solamente me estaría beneficiando a 2 marchas. Si me compro la otra me estaría beneficiando a 4 en lugar de a 3 porque en lugar de a 5 porque una de ellas de las que voy a utilizar el siguiente KVK, que la voy a cambiar respecto a las que he utilizado este KVK, sería Liuche. Entonces, Liuche con Alejandro. Y bueno, aquí que me beneficie el daño de habilidad no es tan bueno. Y bueno, esta sí que me vendría mejor incluso que esa. Pero bueno, en cuanto a las otras marchas que estaría utilizando Escipión, pues estaría también utilizando a Suyelian, estaría utilizando pues Nevsky con Juana y bueno, quiero meter otro nuevo de los que vayan a meter de caballería, que espero que bueno, me pueda ir en combinación con los que ya tengo. Si no, pues me tocará hacer un buen gasto de esculturas, que a ver si las consigo. Y bueno, el resto de, pues digamos, skins de ciudad que tengo son épicas. No tengo ninguna que sea legendaria, porque no he ido a ningún cenit de poder. Si hubiese ido a algún cenit de poder, sí que sí o sí no me lo hubiese comprado. Entonces, bueno, ninguna de estas me merece tampoco demasiado la pena, creo yo. Así que bueno, pues para beneficiarme un poco a las marchas y así en general, he decidido que voy a comprar Cae la tarde, ahora mismo la gastaré. No sé qué os parecerá a vosotros, el 5% de daño de habilidad tampoco es que sea gran cosa, pero bueno, viene a ser parecido a lo que nos da la civilización de Imperio Otomano, que nos da un 5% de daño de habilidad. Y bueno, entre las dos, pues bueno, un 10% de daño de habilidad va a estar bastante bien. Así que bueno, este va a ser el primero de los gastos. Me está costando un poquito hacerlo porque en realidad
650 monedas da para mucho, nos da para comprar muchísimos planos, casi da para comprar 4 planos. Entre 4 y 3 planos da para comprar, pero bueno, creo que va a ser una mejora que va a ser importante respecto a los comandantes que voy a estar utilizando. Si bien luego salen alguno que esté más enfocado al daño normal, estilo Liu Che, pero para caballería, pues me va a perjudicar un poquito más, pero bueno. Creo que aún así va a estar bastante bien, además solo me quita ataque de infantería, que bueno, creo que no está nada mal, así que bueno, voy a comprar este cae la tarde y ya para los demás me centraré en lo siguiente, así que bueno, vamos a darle. Y bueno, todavía veis que me han sobrado 378.000 monedas, ¿vale? Después sí que quiero gastar alguno más, ¿vale? Y uno de los que quiero hacer es comprarme este anillo, como ya os he dicho. Podría esperarme al siguiente KVK porque quizás al dejarnos comprar 2 planos, pues no me quedaría tan mal con las monedas. Y bueno, es algo que es a considerar, pero bueno, creo que le compraré este KVK y ya está. Así que bueno, vamos a comprarle. Si me esperase a comprarle el próximo KVK, sería pues bueno, entre estas monedas y las 400.000 volvería a acumular muchísimas. Entonces, pues bueno, creo que mejor le compro este KVK y así ya le tengo comprado. Y en caso de tener que ahorrar las monedas, pues las ahorraría para el siguiente KVK. Así que nada, ahora ya solo me quedan 198.000 monedas. Otra de las cosas que sí o sí quiero comprar son estas piedras de transmutación y más ahora que, bueno, se supone que hay una piedra que van a meter que se conseguirá también en los logros, ¿no? De los cruzados del KVK que nos va a dejar pues transmutar lo que viene a ser cuando nuestro pues armamento legendario llegue a 0, pues vamos a poder volver a recuperar esas 10. Entonces, pues bueno, quiero mejorar un poquito este, sobre todo que tiene una inscripción especial y es en el que lo quiero, pues, como solo me quedan 2, es el que quiero transmutar más en serio. Entonces, pues bueno, este va a ser uno de los próximos que consideraré, pero bueno, todos esos cambios les haré de cara al siguiente KVK. Entonces, pues bueno, no voy a estar transmutando por ahora, pero sí que me voy a estar comprando las 10 piedras. Y bueno, ya en el último solamente me voy a estar comprando lo que vienen a ser estos materiales y así no me quedo tan mal de las monedas. Y bueno, otro que me gustaría y que sí que puedo comprar porque son 120.000 y me quedaría súper ajustada con las monedas. Sería, pues bueno, comprar estos también de por aquí. Pero bueno, voy a estar comprando únicamente estos 4 materiales legendarios y así pues tampoco me voy tan lejos. Podría comprar 12, compro 4, me estoy comprando más o menos pues un tercio. Está bastante bien y bueno, voy a estar ya gastando más gemas en lo que viene a ser materiales y comprando en la tienda VIP. Bueno, este sábado viene más que gemas, así que estaré comprándome los materiales y gastando en el VIP. Estoy realmente considerándome ir a por el VIP 17, el VIP 18, una vez que he alcanzado el VIP 17. Es algo que me está pues llamando bastante la atención. Sí que todavía me queda muchísimo, pero bueno, tengo por aquí VIP ahorrado y tengo pues más de 350.000 gemas, lo cual más o menos me falta 1.000.000 de gemas. Pero bueno, sí que sé que es muchísimo, entonces no estoy metiéndole tampoco demasiada prisa para el siguiente KVK. Iremos viendo cómo van las cosas de cara a 2 KVKs después. Y bueno, básicamente es eso. En cuanto a los materiales que tengo ahora mismo, si nos vamos pues por a verlo, por ejemplo aquí al anillo, tengo 40 aquí, pues 81. En un futuro vídeo voy a estar abriendo lo que viene a ser las llaves de la taberna y voy a estar también abriendo todo lo que viene a ser los materiales que tengo por aquí, cofres y demás, estos planos y demás, para enseñaros cuáles, pues, los materiales, ¿no?, que quiero yo tener ahora mismo. Entonces, pues bueno, materiales, equipamiento y demás, el plan que voy a seguir para ir crafteando cosas. Pero bueno, esto ya lo veremos en un futuro vídeo y por eso no estoy priorizando tanto comprar esos materiales, ¿vale?
Si quiero les compro en el próximo KVK y si no, pues puedo gastar más gemas, ya sea pues meterle en el evento del huevo, que quiero empezar a hacer 100 tiradas todos los eventos del huevo a partir de ahora, menos que salga de accesorios. Creo que sería el único caso en el que no haría ese evento y pasaría a hacer el Dalruk o comprarme la tienda VIP todas las semanas o una semana sí y otra no. Por eso es que, bueno, los materiales creo que les puedo conseguir de alguna que otra manera. Así que nada, vamos ahora ya a terminar el vídeo poniéndonos pues esta skin, ¿no? Del daño, de un 5% de daño de habilidad, que yo creo que se va a notar un poquito en el campo abierto. Viene una nueva skin del Zenith que da un 10% de ataque en el campo, pero no voy a gastarlo, voy súper mal de recursos y vamos a entrar creo que del tirón al KVK, como mucho vamos a saltar un llamado, así que no veo que sea demasiado tampoco que vaya a hacer un gasto tan grande de recursos y aceleradores en un Zenith para luego ir a lo que viene a ser al KVK sin recursos. Entonces he preferido pillarme también cada tarde por ese motivo. Así que nada, vamos a utilizarle y así también hacemos uno de los logros, ¿no? Y bueno, aquí estaría. Bueno, ahora estoy con el escudo, pero bueno, se ve un poquito más potente que el anterior. Pero bueno, tampoco me fijo mucho en cómo se vean las skins para cambiármelas o no. Porque bueno, voy más a lo que es práctico que a lo que realmente a lo que nos da un beneficio, ¿no? Antes que sea más bonito. Y bueno, vamos a ahorrarnos estas 128.000 monedas, más lo que vaya a conseguir, pues serán como unas 130.000, 135.000, más o menos ahorradas para el siguiente KVK. Así que nada, esto creo que ha sido todo por este vídeo. Como ya os he dicho, dejadme en los comentarios qué es lo que queréis ver en los próximos vídeos, aparte del que voy a hacer enseñando las estadísticas. Y bueno, tengo ya bastantes en mente, pero bueno, si os interesa alguno en especial, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Así que nada, voy a dejarlo por aquí. Ha sido un gran gasto de monedas. Creo que nunca he gastado tantas al mismo tiempo. Y bueno, ya para la siguiente pues me centraré más en comprar anillos, en comprar cuernos y sobre todo las piedras de transmutación, si se pueden conseguir bastantes para resetear los armamentos, ¿no? Y bueno, creo que básicamente esto es todo. Hay gente que me ha dicho que compre las esculturas. Yo os he dicho que no tienen para mí mucho valor. Así que nada, creo que esto es todo. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.